Y el país se integra. En este momento escucharemos el pronunciamiento de la asambleísta Pierina Correa, quien es presidenta de la Comisión de la Niñez, en donde se dio tratamiento al proceso de fiscalización del caso de la desaparición y posterior asesinato de los 4 niños de las Malvinas. Escucharemos acerca del informe no vinculante que será tratado por el Pleno de la Asamblea Nacional y que contiene las conclusiones y recomendaciones de la Comisión ante este caso. Hemos identificado 5 ejes puntualmente, entre ellos la falta de coordinación institucional, porque existe la ley para personas desaparecidas que data de diciembre de 2019, pero ¿qué pasa? La Fiscalía considera que es aplicable, la policía considera que es aplicable, el viceministro del Interior considera que no es aplicable, porque ahí habla de desaparición sin especificar claramente de desaparición forzada. Pero ¿qué ha generado esto? Y ese es otro de los ejes, que la Fiscalía, al recibir la denuncia como secuestro, a pesar de que en la denuncia describía que quienes habían aprehendido a los chicos eran 16 aparentemente efectivos de la FAE con uniformes, con una camioneta brandeada oficial, que ya podía ser percibido como una posible desaparición forzada, que indica que es la desaparición a manos de funcionarios del gobierno o por interpuestas personas. Debieron haber arrancado protocolos considerando esa posibilidad, aunque también es cierto, hay grupos de GDOs que asaltan o asesinan vestidos con uniformes tanto de militares como de policía, pero ante la duda era procedente hacerlo. ¿Okay? Por otro lado tenemos, ¿y eso en qué resultó? Pérdida de tiempo. Cuando desaparece una persona por secuestro, por desaparición involuntaria, por desaparición forzada, el tiempo es vital. Después de las 48 horas, por un día que pase, son 10 días que se pierden. Y en este caso, la Fiscalía recién arrancó y cambió el tipo de delito de secuestro por desaparición forzada el 22 de diciembre, 14 días después. 2 días después encontraron los cadáveres. Nunca sabremos si el haber actuado de otra manera o de haber actuado hubiera hecho una diferencia, nos quedaremos con esa duda, pero a nivel internacional se hace mucho hincapié en la rapidez de la reacción, sea cualquier tipo de desaparición. ¿Okay? Eso por un lado. Por otro lado tenemos la desafortunada actuación del ministro de Defensa, que primero negó que fueran los militares. Segundo, no le importó y no se detuvo en calificarlos y posicionarlos como delincuentes, afectando la honra, la integridad y el buen nombre al que todos tenemos derecho, con mayor razón cuando se trata de niños, y no lo hizo, niños y adolescentes, y no lo hizo una vez, lo hizo varias veces. Y no solo se quedó ahí, la jueza que se pronuncia sobre el habeas corpus, en el que ya se declara la desaparición forzada, entre las medidas de reparación le dice usted tiene que reconocer el hecho, pedir disculpas públicas. El ministro lo hace y después de hacerlo, a regañadientes, le dice, sí, pero ¿sabe qué? Esto no se va a quedar así. O sea, la amenaza abierta y descaradamente. Y no pasa nada y nadie dice nada. Entonces, para nosotros, en el conjunto de acciones e inacciones por parte del ministro, se configura el artículo 131 que señala causales para juicio político. ¿Qué otra cosa no hizo? La Ley de Defensa Nacional señala la obligatoriedad y la responsabilidad cae en el ministro de Defensa en cuanto a la capacitación continua del personal, tropa y oficiales de Fuerzas Armadas, las 3 ramas, ¿en qué? En derechos humanos, en protocolos, sobre todo para tratar con niños y adolescentes en el momento del cometimiento de un delito, el interés superior del niño, solo por mencionar unos cuantos. Y, a ver, ¿qué podemos colegir de la actuación de los militares? O que no sabían, y ahí está el tema del ministro, dónde están las capacitaciones, y nosotros hemos preguntado puntualmente sobre eso, o lo hicieron por desidia, por negligencia, qué sé yo, pero irrespetaron absolutamente todos los protocolos y todos los marcos jurídicos nacionales e internacionales. Ellos podían, sí, si hay un tema de flagrancia, como originalmente se decía, detenerlos, pero no podían llevarlos a ningún lado. Por último, no encontraron un policía por ahí, no hay problema. Hubo una llamada al 911 y el despacho de una patrulla. Pero si no encontraron una, busquen un UPC, busquen alguna unidad,
pero no llevárselos a Taura. ¿A razón de qué se los llevaron a Taura? Y luego los dejan abandonados, desnudos y golpeados. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Pero hubo respuestas acerca de estas inquietudes o de estas acciones que no se conoce por qué las hicieron? Algunas evasivas. Por ejemplo, el ministro fue totalmente evasivo, no contestó absolutamente nada a nada. Lo mismo hizo el señor viceministro del Interior, que él dijo, no, es que la ley no se la podía aplicar. ¿Okay? Y son parte de un comité de seguridad de temas vinculados a temas de desapariciones. La ministra de la Mujer y Derechos Humanos, ellos sí se activaron, ahí tuvieron en lo que corresponde, porque tampoco pueden hacer todo, en lo que corresponde, ahí tuvieron más bien la negativa de los padres que decían, a ver, yo no quiero acompañamiento psicológico ni contención, yo lo que quiero es que me devuelvan los hijos. Entonces también, obviamente, es comprensible esa situación. Entonces, Fiscalía, ya les digo, hubo esta pérdida de tiempo por algún... Nosotros hemos tenido aquí, ¿qué pasa? El caso lo han dividido en dos casos realmente. Uno que arrancó como secuestro y que luego fue retipificado como desaparición forzada. Y el otro ese va hasta que los dejan botados. Y luego hay otro caso, otro proceso judicial que arrancó como secuestro con muerte, que es el momento en que alguien los coge y se los llevan y luego se los encuentra muertos y calcinados. Ojo, algo surgió anoche en la revisión de cosas, no tengo la documentación al lado, de que parte de lo que descubrieron al analizar los cuerpos calcinados es que habían utilizado gasolina de aviación. Entonces ahí surgen una serie de cuestionamientos de dónde sacaron, quién usó. También hay el tema de 4 motos que salieron de la base. Entonces hay muchos lados oscuros. Algo que a mí me preocupa es que siguen dándole largas a la reconstrucción de los hechos, que es parte del proceso, y solo estoy hablando en la parte que corresponde a la presencia militar. Entonces, ¿por qué? No sé, pues a lo mejor como todavía estamos en proceso electoral con miras a segunda vuelta, no quieren afectar. Preocupa sobremanera que el presidente de la República no haya hecho ninguna declaración formal ni de solidaridad con las familias, ni en el sentido de que se esclarezca esto. Solo dijo que los iba a declarar héroes. O sea, yo imagino que hay un protocolo para decidir nombrar o no a una persona. ¿Por qué declararlos héroes? Sí. Por eso digo, o sea, hay un protocolo. O sea, si no todos seamos héroes, todos los días nos batimos en esta vida, ¿verdad? Entonces, eso es preocupante. ¿Qué queremos lograr con el informe? Tenemos recomendaciones y tenemos conclusiones. Primero, que se trabaje mucho en esta coordinación entre las diferentes instituciones del Estado, para que no haya esto de que yo interpreto la ley o la aplico de esta manera y él la implementa de otra, sino que haya formas comunes. Y por otro lado, que se haga justicia con los chicos. No podemos devolverles la vida, pero por lo menos darle respuestas a los padres, que son víctimas indirectas, el tema de la reparación y sobre todo garantizar la no repetición, o sea, que no vuelvan a darse este tipo de casos por desconocimiento de los protocolos, la falta de capacitación, la negligencia de las autoridades. ¿Cuáles serían las medidas de reparación para los familiares de las víctimas? Hay algunas, por ejemplo, el acompañamiento psicológico. De repente, por ejemplo, las madres de familia que se quedaron sin trabajo porque se dedicaron a la búsqueda de sus hijos, entonces a lo mejor ayudarlos a conseguir un trabajo digno. Básicamente el acompañamiento en salud mental para que puedan interiorizar todo lo que pasó, la tragedia. Ningún hijo va a reemplazar a otro, eso es irreversible, pero por lo menos para darles argumentos, darles herramientas para que puedan continuar con su vida de una forma cuasi normal. ¿Qué va a pasar ahora en el Pleno que se dé a conocer este informe no vinculante? Me imagino que van a acceder a lo que sería la votación, ya sea a favor o en contra de esto. ¿Cómo se daría ese panorama? Que los datos que estamos manejando son sumamente fuertes, de datos de aproximadamente 24 o 26 personas que están identificadas muy bien por varias instituciones, derechos humanos, sociedad civil, incluso Fiscalía. Hay una serie de datos y de esos datos, de los pocos nombres que nos dieron, la mitad son niños y adolescentes. Entonces es preocupante. Yo les decía, dentro de la investigación tienen que tratar de identificar una especie de hilo conductor para saber por qué están desapareciendo. Ok, se fugó con la novia, ya. Pero los que no se han fugado con las novias o no se han querido, que se ir de vacaciones o lo que sea, ¿por qué están desapareciendo? ¿A dónde van a parar? ¿Qué pasa con ellos? Recuerden que también hay el tema de tráfico de órganos.
redes de prostitución, de trata, no solo aquí, turismo sexual en otros lados. Entonces, pueden estar siendo víctimas de muchísimas cosas. Por eso es importante buscar esos puntos en común en los diferentes casos en estudio para tratar de sacar ese hilo conductor y poder fortalecer las medidas de prevención. O sea, no queremos que sigan pasando, entonces hay que apuntar a la prevención. Ahora, con el tema de las Fuerzas Armadas, ¿qué pasaría con ellos, por ejemplo, en este caso? El informe, ¿de qué forma les vincula a ellos también y qué medidas se pueden tomar o como ya sea de reparación o que ellos puedan realizar, aparte de las capacitaciones que nos mencionan? Nosotros no podemos interferir en el tema judicial. Hay dos procesos judiciales, el segundo está en investigación previa, por lo tanto no tenemos información, a pesar de que se convocó a las autoridades. Del otro sí, pero ya eso es un tema de fiscalía y de los jueces que están a cargo de determinar la culpabilidad o no, en qué grado y eventualmente los castigos o sentencias que tendrían que cumplir. En eso nosotros no intervenimos, lo que hemos hecho es la fiscalización de los procesos, que es lo que nos corresponde a nosotros como parte de nuestro trabajo como asambleístas. Antes de finalizar, asambleísta, quisiéramos aclarar un tema. ADN dio una rueda de prensa en donde anunció su líder, Valentina Centeno, de que van a realizar una investigación por su parte desde la bancada sobre el caso de las Malvinas. ¿Por qué ellos lo realizarían? ¿Ustedes tienen tal vez algún conocimiento de esta nueva investigación? Estoy escuchándolo de ti en este momento. Todos los asambleístas estamos en la libertad de realizar, de iniciar procesos de fiscalización, que no es solamente el juicio político, es pedido de información, investigaciones de diferentes tipos, pero en todo caso, si lo van a hacer, en buena hora. Nosotros estamos dispuestos a compartir y de hecho vamos a compartir nuestro informe, lo hemos hecho con todos los asambleístas, pero también lo vamos a hacer con todas las instituciones involucradas, porque aquí no hay nada secreto. Esto es lo que hemos recogido, el detalle, yo voy a hacer aquí un resumen, el detalle está incorporado en el informe completo. En este momento también escucharemos el pronunciamiento del asambleísta de la bancada de ADN, Valentina Centeno, y también del asambleísta de la misma bancada, Adrián Castro, acerca de lo que sería esta propuesta por parte de la bancada para que se realice una investigación paralela a lo que ya ha analizado la Comisión de la Niñez. El día de hoy también es un día importante porque se va a conocer el informe no vinculante en el caso de la tragedia de las Malvinas. Y en este punto, como bancada, desde el primer momento, como lo dijo el presidente Daniel Noboa, vamos a respaldar primero el respeto a la investigación fiscal. Y segundo, a que desde el gobierno se brinden todas las herramientas y las facilidades para que la justicia haga su trabajo y dé con los responsables y aplique todo el peso de la ley a los responsables de esta tragedia. Aquí no se va a encubrir a nadie, pero sí queremos enfatizar en que no vamos a permitir que una tragedia como esta sea politizada en el Pleno de la Asamblea para hacer campaña política por parte de la Revolución Ciudadana. No vamos a permitir que se revictimice el dolor de las familias, de los niños de las Malvinas, para ganar unos cuantos votos para la candidata Luisa González. Aquí en la Asamblea no estamos para politizar las tragedias, estamos para fiscalizar e investigar cuáles han sido las causas y el origen de la violencia en nuestro país. Y como bancada vamos a impulsar una investigación profunda, porque el país debe saber cuál es el contexto histórico y cómo es que la violencia ha escalado tanto en nuestro país. ¿Quiénes pues le abrieron las puertas a las mafias en el Ecuador? ¿Quiénes legalizaron las bandas con una supuesta pacificación que hizo todo menos pacificar? ¿Quiénes expulsaron la base de Manta, que aumentó la trata de personas, las muertes violentas no determinadas y disminuyó significativamente la incautación de drogas? ¿Quiénes implementaron la tabla de consumo que tiene a generaciones enteras sumidas en drogadicción y en adicción, que genera además un problema de microtráfico desde las escuelas? Madres de familia, padres de familia que ven cómo sus hijos, a raíz de una tabla de consumo de drogas, están caídos en adicción y que además son captados por muchas de las bandas, nuestra niñez, a través de la drogadicción para cometer sicariatos a cambio de drogas. Que les digan pues al país la verdadera causa de por qué estamos como estamos. Aquí no podemos desde la Asamblea atender casos aislados y atender a manera de analgésico el dolor o el síntoma de la enfermedad. Tenemos que entender cuál fue la causa de esta situación que vive nuestro país y para eso la bancada de ADN estará siempre para defender
las verdaderas prioridades de nuestro país. El legislativo no puede estar secuestrado por un partido político que le interesa a todo menos tratar la seguridad en nuestro país. Tenemos más de 2 meses que no se trata la reforma al artículo 5 de la Constitución de la República sobre las bases militares extranjeras. El pueblo ecuatoriano se pronunció a favor de que regresen las bases militares y hagan su trabajo en la lucha contra el narcotráfico. ¿Por qué no lo tratamos en la Asamblea? ¿Por qué dilatan este asunto? ¿Por qué no quieren pronunciarse para que se coopere con alianzas militares y que fuerzas especiales puedan venir al país? Digámosle la verdad al Ecuador y sobre todo investiguemos cómo llegamos a la situación de violencia en la que estamos. De hecho, no tiene que ser solo desde ADN, la investigación tiene que ser de todas las bancadas y de todas las aristas, puntos de vista, y tiene que ser una comisión absolutamente multipartidista, en donde todas las bancadas tengamos la alternativa, no de investigar un solo caso, son varios casos. Esta puerta abierta hacia lo que tiene hoy en el país y hacia la violencia que tiene el país, parte de muchas aristas, que lo dijo ya en la mañana la colega Centeno, entre muchas otras la puesta en marcha de la tabla de drogas, que fue lo que creó el microtráfico en este país, la eliminación de la base de Manta, la legalización de bandas criminales internacionales como los Ñetas, los Latin Kings, tuvieron hasta un asambleísta aquí, y este rato son parte de los grupos de delincuencia organizada del país, son reconocidos como grupos terroristas algunos de ellos. Entonces la cosa no se queda aquí nomás, hay que entender la raíz, el origen de las cosas, sobre todo desde ahí partir para los cambios que necesita el país. Por ello se ha presentado desde la bancada esta alternativa que se va a poner hoy al conocimiento de la Asamblea. Así es, escuchábamos el pronunciamiento de la asambleísta y presidenta de la Comisión de la Niñez, Pierina Correa, acerca del informe no vinculante que se presentará en el Pleno de la Asamblea Nacional sobre el caso de la desaparición y posterior asesinato de los 4 niños de las Malvinas. Escuchábamos que dentro de este informe no vinculante y por parte de las recomendaciones y también conclusiones de la Comisión de la Niñez, se hace un llamado a juicio político al ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, ante su falta de accionar frente a este caso. También escuchamos que la comisión recibió el día de ayer, el lunes 24 de febrero, recibió cierta información acerca de lo que sería el asesinato de los 4 niños de las Malvinas, en donde se enfatizó, y según lo señaló la asambleísta Pierina Correa, el uso de la gasolina o de combustible de aviación que se habría utilizado para incinerar el cuerpo de los 4 niños menores de edad en Guayaquil. También escuchábamos el pronunciamiento desde la bancada de ADN por parte de la asambleísta Valentina Centeno acerca de que realizarán una posterior y también una investigación paralela a lo que ya ha analizado la Comisión de la Niñez sobre este caso, y el asambleísta Adrián Castro de ADN también enfatizó que en la sesión del Pleno de este martes 25 de febrero se solicitará la creación de una comisión multipartidista que pueda tratar nuevamente este caso de la desaparición y asesinato de los 4 niños de las Malvinas. Con esa información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.